Bendiciones del Dios del cielo para todos ustedes. Que la paz y la bendición repose sobre sus familias. Mis amados, les saluda su pastor Pedro Carrillo en una emisión más del programa Formando un Millón de Guerreros. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, una pregunta que nos hacen nuestros suscriptores, todos los que ven nuestro programa a nivel mundial: ¿por qué vienen las deudas? ¿Por qué nos endeudamos? ¿Por qué el dinero no alcanza? Eso lo vamos a estar respondiendo en todo este programa de hoy. Sabemos que la parte financiera es algo neurálgico en la vida de cada familia y de cada persona, y yo creo que este tema sería muy importante. Si yo le hago una pregunta a usted, si esta pregunta se la hago yo a usted que está escuchando este audio: ¿por qué nos endeudamos? Me imagino que vendrían muchas y muchas respuestas. En una conferencia que estuvimos haciendo esta pregunta: ¿por qué nos endeudamos? Y unos hermanos me dijeron: porque envían brujerías para que las personas caigan en ruina. Otro me dijo: la deuda es un demonio, un espíritu que ataca a las personas y los lleva a ese estado. Otros me dijeron que eso había venido porque las personas no diezman. Otro afirmó que es porque las personas no administran bien su dinero, y otros porque gastan de manera desordenada. Bueno, aquí vamos a estar desmenuzando todo eso. ¿Será cierto que la deuda es un espíritu inmundo enviado por hechicería? ¿Será realmente que las personas que están endeudadas es debido a que alguien les perjudicó echándole un mal espiritual? Bueno, esto lo vamos a estar investigando, analizando aquí para que usted lo tenga bien claro. Creo que es un tema interesante. Ya lo veo usted interesante. En cuanto vemos el título del mensaje, nos fuimos inmediatamente a abrirlo para ver el por qué llegan las deudas a nuestras vidas. Entonces se ve que es interesante para usted y para todos los que están en sintonía. Bueno, primeramente vamos a analizar algunas cosas. Hay un estudio que estuve leyendo en un artículo de internet que nos decían que habían hecho un estudio sobre el sueldo básico en Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos, para poder vivir de manera digna
¿Cuál es el sueldo que una persona pudiese tener para llevar una vida normal, sin apuros, sin problemas ni angustias económicas? Y en este artículo dice que el sueldo, digamos, promedio debe ser de $1,000. $1,000, pues usted haga la cuenta en el cambio a su país. Acá en Colombia, $1 está como en 3,000 pesos. $1,000 serían unos 3 millones de pesos aproximadamente, que sería el sueldo promedio de una persona para poder vivir sin angustia económica. ¿Por qué? Ellos ahí comienzan a desmenuzar los gastos básicos de una familia y comienzan a decir que hay arriendos, y los arriendos aproximadamente están en unos $300. Están los arriendos promedios en las ciudades de Latinoamérica, $300 al cambio, pues acá serían unos 900,000 pesos aproximadamente. Acá en Colombia, 900, 800, lo que puede costar un arriendo promedio de una familia normal. A esto se le suman los gastos de servicio que tiene una persona en el mes, que acá en Colombia, no sé allá en su país, pero los básicos es la energía eléctrica, el agua, los servicios de gas domiciliario, de canales de televisión, de internet y todas estas cosas, que esos gastos mensuales de todo lo que son suscripciones y servicios dan un promedio de unos $200, que ya serían 300, y 200 serían 500, que solamente en eso se va la mitad de un sueldo promedio de $1,000. A eso se le incluye pues la alimentación, transporte, se le incluye vestidos, pago de estudios, colegio, universidad y gastos que esto genera, y también pues dejar un rublo pequeño para imprevistos, que a veces se puede dañar un electrodoméstico, una enfermedad o algún accidente o incidente que pueda suceder en el hogar durante ese mes. Entonces se ha hecho el estudio que más o menos el sueldo promedio sería de $1,000 acá en Colombia, pues 3 millones o 2,800,000 el promedio. Saque la cuenta allá en su país al cambio del dólar. Bueno, pero ¿qué sucede? La mayoría de personas que están pasando por estos problemas de deuda, en nuestro estudio que hemos hecho, analizando un promedio de 100 personas, nos hemos dado cuenta que aproximadamente el 80% de las personas entrevistadas, un promedio altísimo, estas personas en la entrevista nos hemos dado cuenta que su sueldo mensual llega a la mitad de ese promedio que se ha establecido en Latinoamérica. $500, que viene siendo aproximadamente 1.500.000 pesos aquí en Colombia, 1.400.000 acá en Colombia. No sé allá en su país. Yo hablo en dólares porque como nuestra audiencia es a nivel mundial, pues tomamos una moneda que sea más
entendible para todos. Ok, entonces el 80% de las personas entrevistadas no pasaba de $500 al mes. ¿Esto qué quiere decir? Que analizando nosotros el promedio de necesidades mensuales, no es que las personas generalmente estén siendo afectadas por algo espiritual que los esté llevando a las deudas, sino que generalmente es porque sus entradas económicas no cubren el 100% de sus necesidades básicas. ¿Cómo así? Además de eso, pues muchas personas tienen algunos vicios, problemas de gastos inconscientes, como por ejemplo compras compulsivas, ofertas, problemas de cigarrillo, alcohol y otras cosas más, como juegos y cosas por el estilo, que también van atacando la parte económica de la familia. Entonces, en este análisis que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que básicamente los problemas económicos son más bien por insuficiencia económica que hay en algunas familias. Algunas familias solamente, en el 50% de las familias, hay una sola persona que es la que provee las entradas de la familia, y en otro 50% pues trabajan más de una persona dentro de la familia para suplir las necesidades. Entonces, amados, fueron muy poquitos en nuestro estudio que encontramos que pasaban de 1.500.000 o de $500. Habían unos que llegaban a $700 mensuales. Y de pronto habrán algunos países en donde el promedio de sueldo es un poquito más elevado que acá en los países del sur de Sudamérica o de Centroamérica. Pero ese es el promedio más alto o el promedio general de nuestros países latinoamericanos. Bueno, hay otras cosas que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Cuáles son las cosas que no tenemos en cuenta? Por ejemplo, nosotros acá en Colombia, en este año, hemos sufrido de el aumento o más bien no el aumento, sino que la canasta familiar ha sido gravada con impuestos. Y acá el impuesto está en un 19% sobre la canasta familiar. ¿Qué quiere decir eso? Aproximadamente casi un 20%, que todo artículo que cueste $10, que vienen siendo 30,000 pesos, pues a ese hay que subirle el 20%, que serían 6,000 pesos. O sea que un producto que costaba 30,000 pesos está costando 36 por el 20% de gravamen que le han colocado de impuestos a la canasta familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que gastaban aproximadamente $300 o $200 en comida, esa persona tiene que subirle $60 más a los gastos que siempre tenía. Entonces, por esta razón, ahora lo que compraban con $200 ahora es menos, y toca aumentar la cantidad de dinero que se implementaba para este rubro de la comida. Por darle un ejemplo, aquí en Colombia tenemos grabado pues todos los artículos de la canasta familiar. Prácticamente son muy poquitos los que
están exentos de este impuesto, pero todo lo básico que uno compra a diario pues está grabado con un 19% de impuesto que acá le llamamos el IVA. Y en otros países también es lo mismo. En otros países también están los impuestos colocados a muchos artículos que nosotros compramos generalmente. Y esto a veces nosotros no lo tenemos en cuenta y es algo que va minando, va deteriorando las entradas económicas. Porque usted piensa que usted lo que gana es mucho, pero resulta que hay un 20% que hay que disminuirle a eso, que es el impuesto que tenemos que pagar por cada compra. ¿Qué otra cosa también usted tiene que tener muy en cuenta? Y es que nosotros sufrimos en nuestros países latinoamericanos o en todos los países, pero más a nosotros, que es donde la inflación crece de una manera exponencial. ¿Qué es la inflación? La inflación es la deficiencia en el poder adquisitivo que tiene cada moneda en nuestros países. La inflación es la devaluación que va teniendo la moneda a medida que va pasando el tiempo. Acá en Colombia nosotros se han puesto una meta, ¿no?, de un 4.5 o 5% de inflación al año. Esa es la meta que se coloca el Banco Nacional o el Banco de la República para que en la moneda no se devalúe tanto. Pero desafortunadamente nuestra moneda se devalúa más de eso, pero los gobiernos no revelan la realidad, sino lo que ellos supuestamente se han propuesto como meta a nivel del año, en lo que tiene que ver con inflación. O sea, la inflación acá en Colombia supuestamente está en un 5% anual. ¿Qué quiere decir eso? 5% anual quiere decir que nuestra moneda, nuestro billete pierde un 5% cada año. Por ejemplo, una persona que se gana un millón de pesos, que viene siendo aproximadamente unos 340 dólares. Esa persona al término del año ya su poder adquisitivo ha bajado un 5%, según lo que dicen los estamentos oficiales, pero sabemos nosotros que la devaluación en nuestros países es mayor, es aproximadamente del 8%, y hay unos países como por ejemplo Venezuela u otros países en donde la devaluación va más rápido que el segundero de un reloj. Eso se devalúa de una manera exponencial, muy fuerte en algunos países. ¿Y qué es lo que hace eso? Que nuestra moneda cada día valga menos. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que nosotros comprábamos con nuestro sueldo a comienzo del año, al final del año ya tenemos que sumarle más dinero para poder comprar lo mismo, porque la inflación ha devaluado nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que nuestro sueldo primeramente no es tan alto como para suplir de una manera efectiva todas nuestras necesidades mensuales. Ese es uno de los problemas. ¿Por qué nos endeudamos?
Porque no ganamos lo suficiente, porque hay una insuficiencia económica en la mayoría de las familias. ¿Qué pasa con eso? Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a cubrir las necesidades mensuales que son básicas, que tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar los servicios públicos, comprar la comida, pagar la universidad, colegio, transporte. Cuando nosotros cancelamos todo eso en el mes, nos damos cuenta que el sueldo no alcanzó y entonces toca cubrir esas necesidades de alguna forma. Y la mayoría de personas inmediatamente se le viene a la mente es endeudarse para poder cubrir sus necesidades. La mente ya está inconscientemente programada para inmediatamente salir a buscar a alguien que preste dinero para poder cubrir eso que no hemos podido cubrir con nuestro sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sábana de nuestro sueldo no nos está cubriendo todo. Nos quedan las piernas sin cubrir, nos quedan muchas cosas que no podemos cubrir porque el sueldo no da para tanto. Entonces, el 80% de las personas entrevistadas están teniendo este problema, que es un porcentaje altísimo, que su sueldo no cubre sus necesidades básicas. Y por esa razón, las personas están incurriendo en deudas. No quiere decir eso que las personas no sean malas administradoras. Inclusive hay personas que aún el sueldo no les alcanza y aún así tienen problemas de mal manejo del dinero. Hay personas que ganan poquito y aún así tienen vicios y gastan tomando alcohol, gastan fumando durante todo el mes, y eso agrava más la situación. El otro caso es que los préstamos, acá en Latinoamérica, toda persona que incurre en préstamos, todos vienen con un porcentaje alto, o sea que la persona cubre las necesidades y se siente satisfecha a corto plazo porque salió del problema, pero le queda un problema mayor, y es que tiene que cancelar ese dinero y además de eso un interés sobre ese dinero, y esto viene a agravar el asunto en vez de mejorarlo. O sea que es un bien a corto plazo, pero a largo plazo es un empeoramiento de la situación que la persona estaba padeciendo. La mayoría de personas que les he preguntado sobre lo que es la inflación, las personas no saben de eso. Ellos no saben que su dinero cada día se devalúa más. Ahora, también hice otra pregunta, y es ¿cómo hacemos para salir de las deudas? Antes de responder esta pregunta, quiero decirles que el otro 80%, el otro 20% de las personas entrevistadas que habían incurrido en deudas, pues alguna de ellas tenían problemas de ruina en sus negocios, en sus casas, y nos habíamos dado cuenta porque las personas estaban recibiendo o padeciendo sueños extraños en donde uno podía percibir que eran ataques de hechicería y los negocios habían venido en decadencia. Entonces, hay otros que nos dimos cuenta que hay una mala administración y pues los otros factores también que influyen en esto de caer en deudas. Entonces, amados, sí es posible que la persona administre mal, sí es posible que le hayan echado brujería, sí es posible que haya un espíritu que está influyendo en su parte económica, pero yo quiero que ustedes observen es el promedio. Quiero que observen eso. O sea, el 80% de las personas no es por brujería, no es un espíritu
que ha llegado a su mente y lo obliga, como si fuera un títere, a buscar deuda. No, no. El 80% es porque su sueldo definitivamente no da más, no alcanza para mucho. Y por eso pues la persona incurre en deuda. Y la mayoría de personas que incurren en deudas no es porque un espíritu las obligó y sentían en su voz endeúdate, sino que simplemente lo buscaron como una solución a las necesidades de dinero que han tenido en sus hogares. Entonces, tenemos muy claro que cuando una persona está incurriendo en deudas, hay que analizar esto de una manera objetiva. Todos los seres humanos somos dados a justificar nuestra situación y a echarle la culpa a otras personas o a otros. Usted sabe que la mayoría de cristianos, todo lo que le sucede dicen que es el diablo, que fue el diablo que le hizo esto, y no tomamos una responsabilidad en las cosas que nos suceden. Y yo en este caso de las deudas, yo quiero que usted sea objetivo, que no entre en el vicio de que es culpa de una persona que hace brujería, que vive en la cuadra, que vive en el vecindario, de una persona que hace brujería que trabaja conmigo. Y dejemos nosotros de estar justificando, echándole la culpa a otras personas que por culpa de ellas es que estamos incurriendo en deuda, sino yo quiero que seamos un poquito objetivos, un poquito realistas y hagamos este ejercicio que acabamos de hacer en donde hemos analizado cuánto entra y cuánto nos gastamos durante el mes. Con este estudio que se hizo de el básico que debe tener una familia, que son $1,000, y que comparemos nuestro sueldo con ese promedio de $1,000 que debe tener cada familia. Y nos daremos cuenta si realmente es porque alguien está haciendo hechicería o porque realmente nuestro dinero no es suficiente para nuestros gastos. Bueno, me hacen algunas preguntas cómo salimos de las deudas y yo creo que usted también se la está haciendo aquí ahora que usted está escuchando todo esto. ¿Cómo hago para salir de deudas? ¿Por qué? Porque por la forma en que usted va, las deudas más bien van a aumentar. ¿Por qué? Porque todos los meses está la misma necesidad. Porque usted lo que gana es lo mismo y siempre va a faltar lo mismo. Y tiene que endeudarse para cubrir todos los meses lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes va a haber una deuda nueva que se va a estar acumulando a las deudas anteriores. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Más intereses, más obligaciones por pagar y, por ende, deterioro total de las finanzas, de tal forma que la persona puede llegar a la quiebra. Personas que tienen que huir de su ciudad porque ya no pueden con las deudas. Eso es una declaración de quiebra. Bueno, seguimos con nuestro estudio. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de las deudas? Bueno, ya nosotros debemos tener claro que si usted sigue ganando lo mismo, la situación no va a cambiar. De pronto usted va a decir, yo fui donde mi pastor y le pedí que me orara para que mi situación económica mejorara, cambiara y saliera de deudas. Yo le digo algo, a usted lo puede orar hasta el mismo Jesucristo si viene con los 12 apóstoles. Perdone que sea
tan grotesco en esto que le estoy diciendo, lo puede orar quien sea, los más ungidos de Latinoamérica, lo pueden orar a usted. Pero si usted sigue ganando lo mismo, todos los meses va a tener los mismos problemas económicos. ¿Por qué? Porque es que a veces la gente piensa que nosotros con la oración hacemos milagros, y cuando yo te oro a ti que estás cayendo en deuda, entonces tú crees que tu sueldo va a venir el doble por la oración que yo te hice. Pero cuando llegas a tu empleo, a tu trabajo, y te das cuenta que la situación sigue igual, que es el mismo sueldo, entonces decimos que el ministro que me oró como que no tenía la unción suficiente, el poder de Dios, y no he podido salir de las deudas. Yo lo que quiero es que usted deje el misticismo, deje la paranoia, y usted entre en una realidad. Lo que yo quiero que usted entienda es que su sueldo no da para más, que lo puede orar quien sea, pero si usted sigue ganando lo mismo, va a tener los mismos problemas el próximo mes. Lo haya orado quien lo haya orado. ¿Por qué? Porque el problema es la entrada económica que usted tiene, que no es suficiente, que no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos la situación económica? Pues es sencillo. ¿Cómo así? Sí, sencillo. Si usted quiere salir de deudas y no tener estos apuros mensuales que usted está teniendo, pues hay que aumentar las entradas. Si usted lo que se está ganando son $500 al mes, usted necesita $500 más. Entonces tiene usted que analizar, estudiar la manera cómo buscar esa entrada de esos $500 mensuales, que prestándolos no se puede, porque prestándolo empeora la situación, sino tiene que ser una entrada económica fija que llegue todos los meses, y lógicamente puede ser con un segundo empleo que usted tenga, o si no, implementando negocios en el mes que le puedan producir ese faltante que usted tiene económicamente en su hogar. Entonces, ¿cómo salimos de las deudas? Salimos de las deudas generando entradas, creando negocios, un segundo empleo, qué sé yo, según como sean sus posibilidades. Pero lo que sí quiero que le quede bien claro es que si usted sigue con la misma cantidad de entrada, con la misma economía que ha tenido durante todo el año, las cosas desafortunadamente no van a cambiar. Van a seguir las mismas penurias que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces, mis amados, este estudio se lo estoy trayendo para que usted salga un poquito de la paranoia y entre en una realidad, que usted se dé cuenta que tenemos que pisar suelo, tenemos que ver, sacar cuentas, analizar nuestros gastos y nuestras entradas, y hacer unos ejercicios sencillos de ingresos y egresos. ¿Cuánto me entra y cuánto gasto? Una regla de T, un ejercicio de T en contabilidad, que es sencillo. Me entra esto y sale esto, ¿cuánto queda? Y verá a ver que es posible que ese ejercicio le dé un saldo en rojo, que es lo que lo está haciendo caer en las deudas.
Entonces, mis amados, ¿dónde está la solución para esto? La solución para esto está en generar nuevas entradas económicas. Generar nuevas entradas económicas. Aumentar el promedio de ingreso que usted tiene. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tiene usted que tirarle mente a esto, tirar cabeza, pensar, analizar y ver de qué manera usted puede generar nuevas fuentes de ingreso. Mis amados, es una reflexión que quería llevarles a todos ustedes para que nosotros veamos de vez en cuando la realidad de las cosas. Ha sido un placer que usted me haya dejado llegar a sus hogares y es un honor para mí que usted me escuche mis enseñanzas. Gracias por la atención prestada. No se olvide suscribirse y recuerde que estos videos son totalmente gratuitos y que usted los puede compartir con aquella persona que usted ha visto que necesitan de estos videos, pues puede compartirlos sin ninguna clase de problema, porque esto es propiedad de ustedes. Un abrazo cordial y que el Señor les bendiga grandemente.